Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Ricoeur y las interpretaciones. No cabe duda de que Paul Ricoeur, que nació en 1913 y murió en 2005, es uno de los grandes filósofos franceses contemporáneos y además de los más conocidos. Ricoeur se forma en contacto con las ideas del existencialismo, del personalismo y también de la fenomenología, y realiza pues una combinación muy peculiar y muy potente entre pues estas corrientes filosóficas, aunque podríamos decir que destaca sobre todo por su labor hermenéutica o interpretativa. Entre sus obras se pueden destacar varias, por ejemplo, Ensayos de hermenéutica del año 1969, La metáfora viva de 1975, también Lo voluntario y lo involuntario, etcétera. Realmente diríamos que uno de los temas que trata el propio Paul Ricoeur es el de la voluntad. De hecho, pues diríamos que su obra magna es la filosofía de la voluntad. Realmente, pues las necesidades, las emociones, los hábitos o costumbres, según su planteamiento, presionan la voluntad humana que replica a esta presión mediante la decisión, el esfuerzo y el consenso o el acuerdo. Por otra parte, se puede decir también que la antropología de Ricoeur delimita o define pues un ser humano frágil, desproporcionado, siempre sobre el abismo incalculable entre el bien y el mal. Ricoeur en el año 1935 se licenció en filosofía y sucesivamente enseñó en diversos liceos durante pues algunos años. En el año 1939, como consecuencia del inicio de la Segunda Guerra Mundial, fue movilizado y, por desgracia, fue capturado por los alemanes y permaneció en prisión hasta 1945. En prisión estudió la filosofía de Karl Jaspers y también inició una traducción de la obra Ideas de Husserl. En este sentido ya se empieza a notar la influencia de la fenomenología de Edmund Husserl en su obra, en su producción posterior. Ricoeur fue pues también un pensador protestante, cristiano, y diríamos que, como ya señalé anteriormente, su obra magna es Filosofía de la Voluntad de 1950. Está claro que lo que él ofrece, por ejemplo, en una de las partes de esta filosofía de la voluntad, titulada Lo voluntario y lo involuntario, Ricoeur ofrece pues, un análisis fenomenológico de las estructuras o de los componentes de lo voluntario y de lo involuntario. Además, pues una de las frases, por ejemplo, que aparecen en sus libros, sus escritos, es, por ejemplo, que el hombre es el gozo de sí en la tristeza de lo finito. En este sentido, pues la decadencia corporal por causa del paso del tiempo, pues realmente está presente también en sus obras filosóficas y pues realmente también destacó por su labor interpretativa en traducciones, en comentarios de obras filosóficas, etc. De hecho, él considera que es absolutamente necesaria la interpretación en filosofía y la define, pues en cierta forma, de una manera pues muy precisa y muy exhaustiva, en cierto sentido, ya que dice: la interpretación es el trabajo mental que consiste en descifrar el sentido escondido en sentido aparente, en desplegar los niveles de significado implícitos en la significación literal. Efectivamente, existen a veces pues, diversos niveles de significado en un escrito, bien sea pues, una obra filosófica, una novela, un ensayo, etc. Y esto pues, corresponde a los filósofos, a los hermeneutas, a los filósofos que destacan pues, en su labor interpretativa hermenéutica, pues simplemente fijar esos distintos niveles de significado, explicarlos, matizarlos, comprenderlos, entenderlos, en definitiva. Por tanto, diríamos que el sentido de la labor hermenéutica es muy profundo y a la vez es muy amplio, porque abarca pues, prácticamente cualquier tipo de conocimiento. Y las reinterpretaciones pueden ser indudablemente infinitas en cuanto a su número y también dependen del contexto histórico, social, cultural y de las épocas históricas. Por otra parte, pues diríamos que en su filosofía también es destacable el aspecto del personalismo, de la corriente filosófica personalista, y por ejemplo, Ricoeur dice en el año 1983 lo siguiente: si la persona vuelve, será porque ella sigue siendo el mejor candidato posible para sostener
las batallas jurídicas, políticas, económicas y sociales. En este sentido, pues aquí remarca Riquer la importancia del sujeto como ser activo, que lucha, que pelea por lo que considera justo, lo que considera coherente, correcto y válido. Y en este sentido, pues no cabe duda de que hay una idea de la persona o del individuo en una tarea inagotable de lucha por defender sus ideas, sus valoraciones, sus reflexiones, etc. Y dice más el propio Riquer en relación con la persona: en todo y para todo no cuenta más que consigo mismo en un aislamiento infinito. Esto sería la expresión del poder de la persona, que puede ser un poder enorme, grandísimo, pero que tiene, diríamos, una importancia aún mayor o una grandeza realmente inconmensurable, sabiendo que está aislada, diríamos, de una manera absoluta, y que está limitada a la vez por el tiempo del que dispone en su vida y también por su condición material en cuanto a su organismo. Por lo tanto, él insistió en sus obras en la limitación humana, en los límites de los seres humanos, que son obvios por cuestión del tiempo, del espacio, del cuerpo, de la materia. Pero también, pues diríamos que insistió en ese aislamiento infinito, incluso considerando que hubiera Dios, incluso desde una perspectiva cristiana, no digamos ya desde un planteamiento, por ejemplo, ateo o agnóstico, que no era su caso, pero que podría ser el planteamiento hermenéutico de otros filósofos que se consideren a sí mismos ateos o agnósticos, lógicamente. En este sentido, pues sus reflexiones nos incitan a pensar en este tipo de cuestiones. Por otra parte, él insistió mucho en la gran significación de la hermenéutica como corriente filosófica muy potente para la modernidad, para, diríamos, los tiempos contemporáneos, para la filosofía incluso podríamos decir posmoderna, porque él vivió hasta el año 2005, y realmente él intentó injertar de alguna manera la hermenéutica en la fenomenología, y consideraba que había como dos vías para realizar esta labor. Por una parte estaría la vía corta, que sería la que proviene de la ontología de la comprensión a la manera de Heidegger, una ontología de lo que se comprende, de lo que se entiende, y habría también una vía pues más profunda, una vía larga, y que, como él mismo dice, pues tiene también por ambición llevar la reflexión al nivel de una ontología, pero lo hará gradualmente siguiendo los reclamos sucesivos de la semántica y luego de la reflexión. Diríamos que en esta vía larga de la hermenéutica, que diríamos que se introduce en la fenomenología, o que la amplía, o la matiza, o la desarrolla, pues tendría mucha más significación los análisis semánticos, los análisis reflexivos de la propia inteligencia humana, y también pues todo ese contexto de significaciones de tipo histórico, de tipo social, de tipo psicológico, de tipo filológico y por supuesto de tipo filosófico y antropológico. Y por tanto, pues su labor hermenéutica fue realmente extraordinaria, porque ha dejado una escuela de filósofos que siguen sus planteamientos, y la hermenéutica actual del año 2020 sigue inspirándose en parte, al menos, no solo en las obras de Bátimo o de otros pensadores, sino también en las obras de Riquer, que marcó un inicio de reflexiones hermenéuticas que siguen desarrollando pues otros pensadores que también son pensadores hermenéuticos o diríamos que desarrollan una hermenéutica crítica. En la actualidad, por ejemplo, en España, en Europa y en general en el mundo. En relación con sus planteamientos de filosofía política, Riquer insiste pues, en la validez o en la justificación del Estado de Derecho, y dice al respecto: el Estado de Derecho es en este sentido la efectuación de la intención ética en la esfera política. Por lo tanto, diríamos que integra de una manera absoluta y completa pues las intenciones éticas, la bondad ética con la bondad estatal, o la justicia ética con la justicia política, o justicia estatal, podríamos decir, o la justicia de las leyes. Las leyes como representación
de la pureza ética, podríamos decir, en cierto sentido, aunque esto se puede desarrollar de otras formas también, pero si hubiera que reflejarlo de una manera más clara y más profunda, podría servir esta caracterización de la ética como el núcleo de una política realmente justa, podríamos decir. En relación con estas cuestiones de filosofía política, fundamentalmente, o de filosofía del derecho, o filosofía, diríamos, moral, pues él mismo dice lo siguiente, o escribe esto: no dudo en dar además una significación ética no solo a la prudencia exigida a los gobernantes, sino también al compromiso del ciudadano en una democracia. En consecuencia, pues la prudencia va unida a pues, planteamientos de tipo ético profundo, y también las actitudes de los ciudadanos, que deben pues respetar las leyes, obedecerlas, leyes justas, por supuesto, se entiende, pues también tienen una dimensión ética indudable, que es la base de los planteamientos políticos en cualquier estado, en cualquier democracia, en cualquier país que siga pues unos planteamientos justos, democráticos y también fundamentados pues en el estado del bienestar, en unos derechos individuales que no pueden ser eliminados por la fuerza de ningún Estado. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Como siempre, saludos a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México. Y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.